Edwin Leonardo Avendaño Guevara es oriundo de Convención Norte de Santander. Desde que tiene uso de razón se mueve entre la religión, los libros y la historia. Religioso, escritor, poeta y contestatario. Después de haber estudiado por un año en el Seminario Mayor El Buen Pastor de Ocaña entre 1996 y 1997, Avendaño Guevara se consagra como sacerdote católico no romano de la Iglesia Cismática, en la cual ejerce desde hace 12 años. En su curso de obispo no romano, al llegar a México, la diócesis de Tlaxcala pide referencia de su ministerio tras llegar a esta localidad y ordenar a jóvenes a la Congregación de la Fraternidad de Cristo Sacerdote. El obispo de la diócesis de Ocaña, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, aclaró la situación presentada en México. La situación es esta. Yo el 16 de julio recibí una llamada telefónica del vicario general de la diócesis de Tlaxcala en México, preguntándome por el señor Edwin Avendaño Guevara, que aparecía como obispo que iba a hacer unas ordenaciones en esa diócesis a unos jóvenes que habían sido expulsados del seminario de esa diócesis de Tlaxcala. Según el vicario general de Tlaxcala, él aparecía como sacerdote perteneciente a la diócesis de Ocaña. Entonces me pidió que le diera un documento clarificando de quién se trataba. Yo no tenía conocimiento de quién era él hasta ese momento y por eso indagué en el seminario, indagué a algunos sacerdotes de tiempo atrás para que me dijeran de quién se trataba. Y después de recabar esa información, pues le envié al padre Jorge Iván Gómez, que es el vicario general de Tlaxcala, lo que se conocía de Edwin Avendaño. Lo cierto es que él no es del clero de la diócesis de Ocaña, que él es obispo pero no en comunión con la Iglesia Católica Romana. En comunicación telefónica desde México, el padre Edwin Avendaño concede la entrevista al canal comunitario TV San Jorge. Señor Edwin Avendaño Guevara, desde México nos concede esta entrevista para hablar de la situación que le está ocurriendo en estos momentos desde ese país. Monseñor, bienvenido a Noticias TV San Jorge, al canal comunitario TV San Jorge de Ocaña. Coméntenos en primera instancia, la primera pregunta: ¿quién manda a pedirle al señor obispo de la diócesis de Ocaña referencia sobre su ministerio sacerdotal? El obispo de Ocaña envía un protocolo en una página con el timbre de la diócesis que inicia con el texto del gobierno eclesiástico de la diócesis de Ocaña. No está fechado, es un protocolo CL 69-2016. Y este comunicado pues trae una información sobre mí que me desconcierta un tanto, porque yo en ningún momento he dicho ni me he presentado como sacerdote o como obispo romano. Y aunque el obispo ha sido claro en algunos puntos en este comunicado o este protocolo, es inaudito que un obispo romano tenga las facultades de andar investigando a otras personas. Creo que eso le corresponde a la autoridad competente. Yo quiero hacer claridad sobre eso, que no se está haciendo ninguna denuncia, sino se está dando una información a una diócesis de México que estaba preocupada porque alguien que no era el obispo propio de esa diócesis iba a hacer unas ordenaciones sacerdotales a unos exseminaristas expulsados por faltas graves del seminario. Entonces lo único que yo pretendía era clarificar que el señor Edwin Avendaño no es del clero de la diócesis de Ocaña y que en la circunstancia que él está actualmente es en una iglesia cismática que no está en comunión con el Papa Francisco, al que nosotros los de la Iglesia Católica Romana debemos siempre obediencia y fidelidad. Es verdad también que no fui ordenado sacerdote católico romano, pero sí católico. No sé por qué quieren entender eso que tanto se les ha repetido. Hace 2 años la persecución fue tan virulenta como en este mismo momento, y al final del comunicado dice que de tal modo no fui ordenado en la Iglesia Católica Romana. Muy bien, aplaudo eso del obispo, que utiliza los términos correctos, y que nunca hice parte del presbiterio de la diócesis.
No hay ningún tipo de persecución, sino que las leyes en México son estrictas en este sentido de la celebración de culto público. Quien vaya a ingresar a México como clérigo, como religioso, debe firmar un documento en el que se compromete a que no va a hacer ningún proselitismo religioso ni va a celebrar culto público. Yo he ido a México y esto es un documento que hay que firmar antes de ingresar a México. La diócesis de Ocaña aclara que solo respondió a la solicitud de la diócesis de Tlaxcala en México. Desde su permanencia en Ocaña nunca se ha presentado un caso parecido, puntualizó Monseñor Villabaos.